comenzar con esta segunda parte del estudio de mercado. Sí, ya ustedes entregaron por aquí un avance sobre la parte conceptual del estudio de mercado y cómo querían abordar ese estudio de mercado desde la parte de la investigación. Entonces, hoy vamos a definir algunos conceptos y vamos a entrar propiamente en lo que se refiere a esta parte de un estudio de mercado, para entender cómo cada uno de los conceptos se anida al estudio de mercado. Porque recordemos que hay conceptos que, de acuerdo al área o al contexto en donde se están abordando, pues tendrán un significado en específico. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. De todas formas, usted me va a ir ayudando, porque son cosas que ustedes ya vieron en el desarrollo de la carrera. Entonces, por ejemplo, lo primero es el concepto de bien. ¿Qué es para ustedes un bien? Pues un bien es algo, algo tangible que se puede adquirir mediante el uso de la moneda, ¿no? O sea, algo que puede adquirir una persona pagando por ello. Exactamente. Es decir, en otras palabras, es un producto. Un producto Ajá, tangible, ¿verdad? Es decir, es un sí. producto tangible. Ese sería el concepto de bien, básicamente. Y que efectivamente tiene que llegar a satisfacer una necesidad. La creación de esos bienes que nosotros vamos a producir es para satisfacer ciertas necesidades. Y de allí parte el estudio de mercado, porque eso fue lo que vimos en el encuentro anterior, cómo desde la necesidad surge un estudio de mercado. ¿Ok? Luego habla de cliente objetivo. El cliente objetivo no es otra cosa que ese conjunto de personas a las cuales yo quiero llegar. Ese es mi cliente objetivo, a las cuales yo quiero llegar. ¿Ok? Por eso habla de objetivo, porque es lo que yo espero alcanzar en un momento determinado, en un periodo de tiempo determinado. Ese cliente objetivo puede estar dirigido en el corto, mediano o largo plazo, dependiendo de en qué tiempo también yo me coloco ese objetivo de cliente. ¿Ok? El cliente potencial ya viene a ser los posibles clientes que yo o que quisieran adquirir mi producto, las posibilidades ya de ese mismo cliente objetivo que van a comprar posiblemente mi producto. Eso es un cliente potencial. Un cliente que a lo mejor no ha adquirido mi producto o puede que lo haya adquirido, están las dos posibilidades, pero a ciencia cierta tiene la intención de comprar un producto o un bien o un servicio en ese caso. ¿Ok? Ya el cliente real, entonces no es otra cosa que la persona que efectivamente ya ha sido mi cliente. Son los clientes que tengo, los clientes con los que cuento actualmente. ¿Ok? Eso es un cliente real. Que por eso se empieza a segmentar desde el cliente objetivo, después el cliente potencial y por último los clientes reales. ¿Bien? Después el concepto de cliente propiamente. ¿Qué es un cliente simplemente? Es una persona que puede ser natural o jurídica que desea adquirir un producto o servicio. Eso es un cliente. Y que desde la concepción que tenga o las acciones que lleve ese cliente para comprar o no, pues se empezará a clasificar desde el cliente objetivo, desde un cliente potencial o desde un cliente real. ¿Ven? Esos tres tipos de clientes son muy importantes que ustedes los aprendan a diferenciar, porque los tres tienen una función muy particular. El cliente objetivo, como les decía, es hacia el futuro. ¿Qué quiero yo alcanzar en ese momento determinado? ¿Cuál es mi objetivo allí? El cliente potencial, los que posiblemente van a ser mis clientes. Y el cliente real, con los que ya cuento actualmente como clientes. ¿Ok? Competencia no es otra cosa que un conjunto también de personas que pueden ser naturales o jurídicas, que están dentro de mi mismo objeto, dentro de la misma industria o dentro del mismo sector productivo que el mío. A ciencia cierta, la competencia es todas esas empresas o personas naturales o jurídicas que buscan satisfacer la misma necesidad o necesidades similares a la mía dentro de una empresa. ¿Ok? Por eso es importante también que ustedes en esta competencia tomen en cuenta los productos sustitutos, porque esos productos sustitutos a veces nosotros pensamos que no son competencia porque no están directamente relacionados con mi producto, pero resulta que esos productos vienen a quitarme clientes porque satisfacen la misma necesidad, como es el caso del agua mineral, por ejemplo, y la cerveza.
¿Ok? Entonces, hay personas que cuando tienen sed, hace mucho calor, pueden pensar en una cerveza o en una bebida alcohólica, ¿verdad? Bien fría, como también pudiesen pensar en un jugo muy frío, en un batido o en agua mineral. Entonces, a lo mejor la industria de la cerveza es muy diferente a la del agua mineral, pero compiten conmigo porque van a satisfacer la misma necesidad, que no es otra cosa que cuando el cliente piensa en satisfacer la sed, puede que piense en agua, puede que piense en un licor, puede que piense en un jugo natural, puede que piense en una bebida energizante. Entonces, en función de todos esos productos que el cliente piense para satisfacer una necesidad, pues todo ese conjunto de productos vendrán a ser los productos sustitutos. ¿Ok? Yo sé que tener mucho cuidado por eso también dentro de la definición de mi competencia. Por eso también tenemos competencia defensiva, perfecta y ofensiva. La competencia defensiva es aquella que va más efectivamente a agredir a otros porque tengo que defenderme yo. Y es donde puedo aplicar diferentes estrategias de marketing o de mercadeo para tratar de quitarle a las otras empresas y los clientes de una forma bastante agresivo, ¿ok? La competencia perfecta ya no es así, porque es cuando muestra un equilibrio. Hay mercado y clientes para todos. Entonces, existe una competencia, por supuesto, pero ninguno se agrede con el otro. Entonces, hay clientes para todos, hay mercado para todos y efectivamente el equilibrio de los precios que se va a llevar a cabo por esa competencia, pues también termina siendo equilibrado. Entonces, por eso se habla de que se ve una competencia perfecta. Y la competencia ofensiva, pues es aquella en la cual los demás competidores están buscando quitarse los clientes, pero nosotros estamos allí simplemente detenidos sin aplicar ninguna estrategia porque ya tenemos captación de clientes o de potenciales clientes allí en un producto o servicio. ¿Ok? Y es lo importante entender que dependiendo de la competencia o el tipo de competencia en el cual yo esté ubicado, pues también dependerá la estrategia que yo voy a aplicar dentro del mercado. Tenemos la competencia imperfecta, que es aquella entonces que tiene totalmente una desigualdad entre los competidores, porque genera de que yo estoy entrando hoy como nuevo competidor y los precios están subiendo y bajando constantemente, entonces no puedo equilibrarme entre esa competencia que está ya en el mercado como tal. Se hace bastante conflictivo manejar un precio de un producto o servicio porque resulta que efectivamente los precios o la oferta y demanda están variando constantemente. Por eso se hablaría de que es imperfecto, porque hay unas variaciones bastante notables dentro de lo que es el valor del precio de un producto o servicio y también la cantidad demandada u oferta. El comprador es la persona, ¿ok? Que también simplemente adquiere un producto o un servicio. Y que generalmente se le anida este término a los mayoristas. Esos son los compradores, aquellos que compran constantemente. A lo mejor su finalidad sea consumir el producto o no, pero compran constantemente. ¿Ok? El consumidor, si ya es aquella persona que puede que compre o no el producto, pero sí lo utiliza o sí lo consume, como el caso de los pañales desechables para bebé, por ejemplo. Los pañales desechables para bebé son un producto que el bebé no es el que compra el pañal, ¿ok? Ni el que lo escoge, ni la publicidad ni el marketing va dirigido a él, pero es el que lo consume, porque para él está dirigido en específicamente dentro de las características del producto. Entonces ahí cambia la posición del concepto entre la persona que compra y la persona que lo usa. El cliente, el comprador, puede ser el padre o la madre, pero el consumidor ya va a ser el bebé y es diferente y muy distinto al que lo está comprando. ¿Eh? La demanda, pues no es otra cosa que esa cantidad de productos que yo espero vender si lo veo como una demanda proyectada en el futuro, o la cantidad de productos o servicios que yo vendo actualmente en un periodo de tiempo determinado. Eso es muy importante entenderlo. La demanda se debe utilizar por un periodo de tiempo determinado. Ustedes en el estudio del mercado van a determinar esa demanda en un periodo de tiempo determinado, que podemos ser 6 meses, un año, 4 años, ¿ok? Dependiendo de en qué tiempo estamos haciendo ese mismo estudio. Pero sí es importante ponerle un segmento de temporalidad, ¿ok? Mercadeo, mercado, marca, nichos de mercado y necesidad. Bien, como de esto les voy a mandar también una actividad
voy a saltar rápidamente en algunos aspectos, que son los últimos conceptos que tenemos aquí. Bien. Cuando hablemos de nichos de mercado, que es algo sí muy importante aquí, es oportunidades de mercado que tenemos nosotros para ofrecer un nuevo producto o un servicio. Eso es un nicho de mercado, ¿ok? Oportunidades. Por eso vemos que a veces las personas dicen, es que no hemos determinado, o se descubrió un nuevo nicho de mercado, o no han determinado, o no se han dado cuenta de que existe ese nicho de mercado. Ese nicho de mercado son personas que pueden ser compradores, consumidores o clientes, que no están siendo atendidos en un momento determinado. Entonces son aquellas personas que pueden decir, yo quisiera X producto y ese producto no existe, a lo mejor en mi segmento y sobre todo en el segmento geográfico. Porque podemos decir, no, pero es que eso en España está, eso en Colombia está, eso en Italia está, pero a lo mejor aquí en Venezuela no está. Entonces es un nicho de mercado, una oportunidad de negocio, porque efectivamente hay personas que posiblemente quisieran adquirir ese producto o servicio y a eso se le llama nicho de mercado. Entonces, la base fundamental del estudio de mercado es el nicho de mercado. Cada nicho de mercado me tiene que generar a mí o tiene que ir anidado a un estudio de mercado. Porque el estudio de mercado propiamente es el que al final me va a comprobar y me va a decir si efectivamente ese nicho de mercado terminará siendo rentable o no terminará siendo rentable como tal. ¿Ok? Y la necesidad, pues no es otra cosa que una carencia. Eso es necesidad, carencia de algo. Cuando las personas tienen carencia de algo, pues se genera una necesidad. Y a veces esas necesidades, pues, están muy bien determinadas, como a veces no son tan fáciles de determinar. Por eso, aplicamos algunas técnicas de recolección de datos, buscando de que sean lo más precisas posible, para tratar de determinar de la mejor manera la necesidad correcta en el momento correcto también, para que se genere efectivamente ese nicho de mercado. Lo que sí es claro es que todas esas necesidades son dinámicas. Las necesidades cambian y cada vez que satisfacemos una necesidad va a surgir una nueva necesidad. Y eso es lo que hace también pues, que el mercado sea tan dinámico, ¿ok? Porque siempre están cambiando esas necesidades. Bien, ¿alguna pregunta, Moisés? Sí, respecto yo le envié a usted la primera actividad, que era sobre el avance de lo que quería yo hacer. Ujú. Entonces, pues yo ahí tuve un dilema, porque no sabía si enfocarme solo en el mercado de cursos en línea o también tomar en cuenta el mercado de cursos presenciales, ¿no? Porque los dos se llevan de una forma totalmente diferente, ¿no? Entonces, pues me decidí por el mercado de cursos online, pero ¿qué? O sea, la cosa está en que el mercado de cursos presenciales pues es más como más centralizado, ¿no? O sea, enfocado, puede enfocarse más en una región, mientras que el mercado de cursos en línea pues puede ser más descentralizado, o sea, enfocarse más en por fuera de la región, ¿no? Entonces, más que todo ese era el problemita que yo tenía, porque usted me está pidiendo un estudio de mercado, pero no sé si sea necesario solo enfocarse en San Cristóbal o también podría tomar en cuenta que el mercado de cursos online pues puede escalar, ¿no? Ujú. Entonces, ahí lo que va a pasar es que cuando veamos cómo tomar la parte estadística, si Ajá. usted lo hace efectivamente online para cualquier persona, va a tener que tratar de encuestar personas de varias partes del mundo, ¿ok? Que terminarían siendo sus clientes potenciales. Entonces tendrías que buscar la manera de generar un formulario de esos de Google y que tú pudieses Sí, enviar el enlace a esas personas para que respondan la encuesta. exactamente, esa es la que te tengo planeado, hacer como un tipo de encuesta así por formulario Ajá. y no sé si promocionarlo también, porque usted sabe que más que todo en estos nichos los que se mueven los anuncios, ¿no? Por Facebook Ads y Correcto. eso. Sí. Buscar promocionar una encuesta así sencillita y también podría enfocarla solo en San Cristóbal, ¿no? Porque también se puede escoger en qué lugar puedo yo promocionar esa encuesta. Correcto. Ujú. También puedes segmentarlo allí, sí.
Perfecto. Entonces, esa era más que todo mi duda con respecto a cómo iba a realizar esa estadística. Ok, no, sí, ya en ese caso tendrías que realizarla es tomando en cuenta las posibles personas que pudiesen adquirir ese producto, pero te recomiendo, por ejemplo, en esas mismas redes sociales, buscar algunos Facebook o empresas que ya tengan personas captadas y tú hacerles llegar esa encuesta para que pudiesen responder. Que a lo mejor no es tan sencillo porque recordemos que a nosotros no nos gusta llenar básicamente encuestas o formularios y cuando nos envían ese tipo de cosas no ni las respondemos. Por eso hay el porcentaje de personas a las que tienes que enviarle es mucho más elevado que cuando se hace presencial porque es más fácil captar la persona presencialmente. Usted va a tener que enviar esa encuesta a más cantidad de personas para ver si le responden o no en un momento determinado. Sí, Moisés. Sí, Ok, entonces, bueno, vamos a conceptualizar el estudio de mercado ya más formal de lo que vimos la clase pasada y pues dice que es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Ahí está la clave. Primero, es un proceso. O sea, nosotros no podemos hacerlo de la noche a la mañana ni tampoco saltarnos un conjunto de procedimientos que van anidados allí que son pasos y que esos pasos son los que tenemos que cumplir. Por eso también habla de que es sistemático, porque tiene que basarse en un sistema propio, en interrelacionar lo que dice la gente con lo que yo considero, con lo que yo encuentro y en función de eso generar un análisis propio. Y para poder generar ese análisis propio no es otra cosa que utilizar la recolección de datos. Por eso también habla aquí de recolección, porque tengo que buscar efectivamente datos que sean confiables. ¿Y cómo recolecto esos datos? Mediante encuestas, mediante entrevistas, mediante algunos checklists, ¿ok? Es decir, cualquier técnica que me permita a mí recolectar datos. El análisis de datos, pues igual se puede hacer con cualquier programa estadístico como SPSS, lo puedo hacer por Excel, ¿ok? Lo puedo hacer por StatFit o StatGraphic, dependiendo del paquete como tal. No hay ningún problema, lo importante es que nos facilite el procesamiento de esos datos para nosotros hacer conclusiones en un momento determinado, ¿ok? Sus usos incluye ayudar a crear planes de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, que es lo que usted está buscando allí, mejorar productos o servicios existentes y expandirse a nuevos mercados. Entonces, en su caso, usted va a delimitar, cuando usted empiece a redactar, porque vamos a ver la estructura que tiene que llevar ese trabajo como tal, entonces usted va a empezar a redactar en función de que lo que usted quiere es lanzar un nuevo producto o servicio. Eso es lo que usted quiere hacer. Porque la empresa no es existente, porque no va a mejorar un producto como tal, tampoco se va a expandir y el plan de negocios se hace sobre todo es también para lanzar un nuevo producto o servicio, pero cuando yo quiero financiarme externamente, cuando yo quiero como vender la idea a otros para que compren ese proyecto como tal, ¿ok? Vamos a entrar en la oferta. Lo primero que hay que hacer en el estudio de mercado es estudiar la oferta. ¿Ok? Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Por eso hablábamos también en la clase pasada de que el objetivo específico que usted pudiese tener primero era un diagnóstico que usted iba a hacer sobre la oferta y la demanda de la oferta. Entonces, aquí me dice que la oferta hace referencia a todas las posibles relaciones cuantitativas o a las cantidades de un producto que se producen en posibles o con posibles precios del mercado. Eso es lo que usted busca en la oferta. ¿Ok? Cantidad. Usted dice, bueno, usted tiene que buscar de cierta manera aquí en San Cristóbal cuántas empresas ofrecen el mismo servicio y bajo las mismas condiciones, que pueden ser en ese caso los cursos online. ¿Por qué sobre todo en las mismas condiciones de la parte online? Porque la persona que compra lo presencial a veces no compra o no es el mismo conducta de personas que te va a comprar lo online. Por eso habría que estudiar muy claramente, hacerle la pregunta ya a las personas para entender si comprarían los dos tipos de cursos o prefieren solo lo presencial o prefieren solo lo online.
Porque allí te va a dar un indicador. A ti te va a servir las personas que solo quieren online y aquellas que quieren las dos modalidades. Porque pudieses tú captar, de cierta manera, la parte online, ese requerimiento que la persona tiene online. Por eso también es importante que le preguntaras qué cursos estarían dispuestos a ver online y qué cursos presenciales. Porque eso te va a dar la idea a ti de entender eh, ¿qué realmente puedes ofrecer? Porque tú vas a decir, no, bueno, yo voy a ofrecer X curso, pero resulta que la mayoría de personas quieren que ese curso sea presencial y usted lo va a ofrecer online, entonces ya vas a saber que no va a ser un éxito en el mercado porque las personas quieren ese curso presencial. O al contrario, resulta que cuando usted hace este estudio de la oferta, se da cuenta que la mayoría de las empresas que ofrecen esos cursos lo tienen solo presencial y las personas quisieran verlo online. Entonces es donde tú vas a agarrar ese modelo de curso y lo vas a promocionar de forma online de acuerdo a sus requerimientos. ¿Ok? Para nosotros aplicar estas técnicas e instrumentos de recolección de datos, en la oferta tenemos estas dos. Se aplica la técnica de observación directa, que consiste en observar atentamente el fenómeno, tomar información y registrarla para su posterior análisis. Esa es la técnica de observación directa. Es lo que usted va a hacer. Usted va a empezar a revisar otras empresas que sean virtuales o también presenciales, pero que efectivamente esas empresas deberían tener redes sociales. Entonces tú vas a revisar esas redes sociales de las empresas que ya existen y que ofrecen ese tipo de cursos. Entonces, eso es observación directa, porque usted va a revisar. Ahora, ¿cómo va a tomar nota? ¿Dónde va a registrar lo que usted observe? En el instrumento, que es el que aparece aquí, dice checklist. Ese instrumento, dice, consiste en realizar una lista completa de lo que se quiere comprobar. Entonces, es ahí donde tú tienes que primero diseñar ese instrumento. Usted tiene que diseñar el checklist. En este caso, me lo tiene que mostrar a mí. ¿Sí? Me lo tiene que mostrar a mí. Eh, para darnos cuenta, a mí decir, realmente el checklist tiene los ítems necesarios y por esos ítems necesarios, entonces podemos medir lo que usted quiere realmente observar allí. Y ese checklist no es otra cosa que marcar. Usted va a marcar como cuando usted llena un instrumento y coloca una X si tiene, no tiene, o un chulito, un check, si tiene o no tiene. En eso consiste un instrumento. Usted va a agarrar y va a decir, por ejemplo, ¿empresas ofrecen solo cursos online? ¿Sí o no? ¿Empresa ofrece cursos a distancia? ¿Sí o no? ¿Empresas tienen redes sociales? ¿Cuáles? Todo ese tipo de cosas usted lo tiene que hacer empresa por empresa. Un checklist por cada empresa, ¿ok? Si usted consiguió en la oferta 15 empresas, usted tiene que tener 15 checklists. Tiene que llenar 15 checklists, porque a cada empresa tiene que hacerle como esa auditoría, esa revisión, de ir marcando qué tiene y qué no tiene ese producto, ¿ok? Sí, Moisés. Sí, sí, entiendo. Estoy anotando esos punticos para ir revisando qué empresas manejan esos tipos de cursos, pues. Ok. Este checklist, pues usted lo puede hacer también, como usted decía, puede hacerlo en una hoja en Excel, por ejemplo, y entonces usted va teniendo ahí cada hojita, es de una empresa y llena su registro. Ok. Bien. Ok. ¿Cómo elaboramos ese instrumento? Porque ahí es donde usted me pregunta, pero ¿qué específicamente tienen que ir o qué preguntas tienen que ir dentro de ese checklist? Bueno, para eso se utiliza metodológicamente esto que se conoce como el cuadro de operacionalización de variables. Eso es lo que metodológicamente se utiliza en donde tenemos que colocar el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Determinar, ¿ok? O diagnosticar la oferta actual de empresas, en el caso suyo, que ofrecen cursos bajo la modalidad que usted necesita. Ese es su objetivo. ¿Cuál es la variable que usted va a estudiar allí? La oferta, ¿ok? ¿Qué dimensiones va a estudiar usted allí? Específicamente, usted va a estudiar mínimo las 4P del marketing. Usted tiene que estudiar producto, precio, plaza y promoción. ¿Ok? Eso es lo que tiene que evaluar allí. Dentro del producto, ¿cuáles son las subdimensiones? Entonces, los tipos de producto que usted vaya a ver, la modalidad del producto, características del producto, calidad, todo lo que usted considere que es muy importante del producto. Lo mismo hace con el precio, lo mismo hace con la plaza, lo mismo hace con la promoción. Mínimo, como lo digo, esas cuatro. Pero si ya lo queremos hacer mucho más completo, yo puedo irme a las 12P y trabajar con las 12P del marketing. ¿Ok? Indicadores, ¿qué son los indicadores? Ahí sí es propiamente decir, por ejemplo, condiciones del producto, color del producto, tamaño del producto, ¿sí?
precio, efectivamente el precio es un indicador dentro del mismo precio, porque dependiendo del precio me va a decir a mí en cuánto está actualmente esos cursos, cuál es el precio actual en el que ofrecen esos cursos. Eso igual, en las promociones lo mismo, los tipos de promoción que se están ofreciendo, por ejemplo, promoción o descuentos, ¿sí? 2 por 1, promociones por fidelidad, promoción, hay una que le llaman como por traer más gente, ¿sí? Si tú llevas un grupo de 3 personas, a ti te sale gratis, o a ti te hacen un descuento, o le hacen un descuento a todo el grupo. Entonces, ese tipo de indicadores tú lo tienes que medir por cada una de esas subdimensiones. En el tipo de instrumento no hay problema, porque en ese tipo de instrumento ya sabes que vas a colocar checklist. Y el número de ítems, pues cada indicador tiene que ir con un ítem, ¿sí? Si tú dijiste lo del color, entonces color, indicador. Ítem 1, ¿verdad? Entonces, cuando usted vaya a redactar la primera pregunta del checklist, va a decir color y las posibilidades del color. Azul, rojo, verde, ¿ves? Entonces, tiene que ir coherente el número de ítem con el indicador, y eso tiene que ir coherente con el checklist. Si el número de ítem 5 en el checklist dice precio de venta, aquí en el indicador número 5 tiene que ser el precio de venta. ¿Ok? Y las opciones tienen que ser los posibles precios de venta que están aquí. ¿Ok? Sí, más o menos. Más o menos, es que no entendí ese último punto, el del número de ítems. ¿El número de qué? El número de ítems. Ajá, porque el número de ítems es como el número que tiene la pregunta en el instrumento como tal, ¿sí? Ujú. Usted sabe que, por ejemplo, si usted hace una encuesta cualquiera, en este caso Chile, tiene la pregunta número 1, ¿sí? La pregunta número 1 dice color de producto, ¿sí? Entonces, si esa es la pregunta número 1 y tú estás colocando aquí ítem número 1, el indicador tiene que ser color. Porque la pregunta número 1 de tu checklist se refiere al color. ¿Ves? Supongamos que la pregunta número 2 del checklist dice marca. Entonces, en el indicador también tiene que ir la marca. Eso es lo que significa la coherencia que debe ir entre el indicador y el número de ítems, ¿sí? Yo no puedo agarrar su checklist y buscar el ítem número 7, y en el ítem número 7 me pregunta, ¿cuál es el precio de venta? Y cuando me vengo aquí en el ítem número 7, el indicador dice color. Yo digo, pero esto no tiene relación, porque él quiere medir el indicador color y está haciendo una pregunta sobre el precio de venta. ¿Ves? Sí. Este dice lista de chequeo, control de calidad de productos fabricados. Bueno, este es el formato como tal. Pero fíjate aquí, mira, la pregunta número 1, ¿qué dice? Componentes usados. Ajá, entonces aquí, cuando tú vengas al cuadrito, aquí donde dice número de ítem, usted va a colocar ítem 1, ¿sí? Que sería la primera pregunta. En Ajá. indicador, ¿qué tienes que colocar? Lo mismo que dice aquí. En indicador vas a poner componentes usados. Usados. ¿Ves? Porque la O sea, pregunta número 1 de este checklist me mide los componentes usados. Me voy para la número 2. La número 2, ¿qué dice? Actividades realizadas. Entonces, aquí, en tu número de ítem 2, ¿qué tiene que decir en el indicador? Actividades realizadas. Y así sucesivamente. ¿Sí? ya, el número de ítem nada más sería entonces como El el número, número en de la realidad pregunta. es el número 1, Ah, 2, 3, el número de preguntas. no, es que me había confundido con lo de los colores y eso, no. O sea, si tienen que colocar un color o algo. No, no, eso ya se hace aquí en el instrumento como tal, aquí como lo ves, ve que aquí sí ya están las opciones, que dice Sí, sí, no o NA, sí, sí. entonces aquí es donde tú colocas las opciones, pero aquí en el cuadrito no, en este cuadro no, en este cuadro simplemente colocas el número del ítem, que es literalmente un número, 1, 2, 3, 4, 5, y colocas el indicador que tiene que ir anidado al nombre que tú le vas a dar aquí en el instrumento. Ya, ya. De todas formas, esa es la idea de que vayamos armando bien el proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué les voy a colocar como actividad en lo que sigue? Que me hagan esta parte, ¿sí? Yo les voy a pedir que me definan la oferta, la oferta que existe actualmente. Ustedes me tienen que definir allí, tanto conceptualmente como en una tablita, me dicen cuántas empresas hay, ¿ok? En el sector, me van a decir la técnica que van a aplicar el instrumento, me van a construir este cuadro y me van a construir el checklist como tal.
y yo revisaré para ver si está correcto para que puedan empezar a aplicarlo. Ok, bueno, Bueno, eso sería entonces, que todo, esté bien, profesor. pues. Muchas gracias. Chao, Esté hasta bien. luego.